En este séptimo día del mes de la Biblia, pues quiero hablar un poquito sobre un elemento muy interesante e importante a la hora de acercarnos al texto sagrado y leerlo y tal vez interpretarlo, que es justamente el uso de los números. En los números en la Biblia tienen dos funciones. Algunos pues en función de cantidad, que es el mismo uso que le damos normalmente a nosotros, que es esas n cantidad de cosas, uno, 2, 5, 7. Pero también dentro de la literatura semita era muy normal utilizar los números como símbolos para dar a decir algo, entonces el significado o la simbología de los números en la escritura. Y es importante que lo tengamos en consideración, por eso siempre es recomendable tener un buen comentario bíblico o alguna buena referencia para poder, pues, a la hora de estudiar un texto, comprender esa significancia. Entonces, por ejemplo, tenemos el número uno que representa a Dios, a todo, a la totalidad y demás. El número 2 representa normalmente al hombre por esa dualidad entre su vida interior, entre su corporeidad y también entre su espíritu. El número 3 significa totalidad o significa algo como siempre. ¿Por qué? Porque nos habla de las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. El número 4, por ejemplo, también nos habla del cosmos o del mundo. ¿Por qué? Porque justamente son cuatro los puntos cardinales básicos. De hecho, un ejemplo para contextualizar es ese llamado que hace Jesús en los evangelios cuando habla primero con Pedro y Santiago, después, perdón, con Pedro y Andrés y después con Santiago y Juan, y después los manda a evangelizar. Esos cuatro apóstoles simbolizan la necesidad de evangelizar a todas las naciones. El 5 significa algunos cuantos o algunas cositas. Por eso, cuando se cruce, por ejemplo, en el milagro de la multiplicación, se dice que son 5,000 personas, el 1000 representa cantidad o multitud. Entonces, quiere decir, no que alguien contara que hubieran ahí 5,000 personas, sino que era un grupo numeroso. Eran unos cuantos, pero eran muchos. Eso por ahí con el tema del 1000. El 7 simboliza perfección, es decir, es el signo de la perfección o del sumo total. Por eso, pues también Jesús le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7. El 10 significa algo que recordar, por eso hablamos de los 10 mandamientos o de las 10 plagas, recordando que tenemos 10 dedos en nuestra mano, es algo que normalmente podemos revisar. En este otro caso, por ejemplo, el número 6 significa la imperfección. ¿Por qué? Porque no llega hasta el 7. De hecho, por eso el número del anticristo es el 666. El 12 significa elección. Por eso hablamos de las 12 tribus de Israel o de los 12 apóstoles que elige Cristo. Y el número 40, para terminar este dato, por ejemplo, significa cambio, periodo, una transición que genere un cambio en las personas. Entonces, hay que entender que la Biblia, cuando hablamos a los números, tenemos la tendencia o tenemos que buscar justamente más allá inclusive de su significado numérico, su significado espiritual y su significado pues propiamente simbólico. El último caso, los 122,000, que en algún momento se decía que era el número de personas que se iban a salvar en toda la humanidad. Bueno, esos 122,000, los que habla el Apocalipsis, representa un número compuesto de 12, representando el Antiguo Testamento, 12, representando el Nuevo Testamento, y 1000, que significa una multitud. Es decir, esa es la multitud de aquellos que son salvados por creer en Cristo. Entonces, para un estudio serio de la Biblia, para una formación y que verdaderamente sea importante para nosotros, tenemos que tener siempre esos elementos a la mano para poder interpretar mejor y acercarnos a Jesús en su palabra.